Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Este mes es definitivo para el destino de las fuerzas progresistas del país. Estamos ante el escenario de una consulta popular. Estamos grabando este programa antes de que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión sobre la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, junto a Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y Camilo Romero por ahora, porque también estamos antes del 6 de febrero, que es la fecha límite para la inscripción de los precandidatos en la consulta del Frente por la Vida. Vamos a hacer en Conversaciones Pendientes una serie de conversaciones con los precandidatos a esta consulta para que nos cuenten y para que entendamos cuáles son las razones que ellos están defendiendo en su aspiración presidencial. Y comenzaremos con Roy Barreras, un político colombiano, un doctor, un médico que se dedicó buena parte de su vida a atender pacientes, a tratar con el dolor, y alguien que ha estado presente en la vida pública de todos nosotros en los últimos 25 o 26 años. Gracias, Roy, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David. Un privilegio estar aquí conversando además en público, con el público, con los internautas, con la gente que, como usted bien ha dicho, quiere enterarse de qué va a ocurrir con este país, porque lo que se decida en las próximas semanas va a cambiar, espero que para bien, el destino de Colombia, o a seguir cambiándolo más bien. Las elecciones próximas no son unas elecciones rutinarias. Colombia está ante un dilema evidente: o avanza hacia un país más justo, con una paz posible, avanza en el cierre de esa herida social, si me permite yo, como médico, sanar esa herida, o nos volvemos a un pasado de exclusión, de represión, que se nos está ofreciendo, porque si algo tiene la extrema derecha colombiana en estos últimos tiempos es la franqueza o el descaro. Nos han dicho que nos ofrecen: destripar a la oposición, bala, balín, apresar al presidente Petro, mandarlo en un avión de la DEA bajo la calumnia de que es un narco. Es decir, ellos expresan su odio. En el pasado no lo expresaban. Incluso engañaron a millones, a mí mismo y a muchos, a propósito de prometernos hace 20 años, después del fracaso del Caguán, una seguridad democrática que era mostrada en la televisión con cadáveres en bolsas negras de plástico que nos decían que eran los guerrilleros muertos en combate, para que creyéramos que se estaba ganando una guerra, y eran 6.402 inocentes asesinados, como han confesado sus asesinos, como han confesado sus victimarios, tristemente muchos de ellos militares, en esas épocas crueles. Quieren que nos volvamos a eso, que es, como lo sabe usted, que es un hombre experto en la cultura en el sentido más amplio, es, y ellos lo han dicho, una guerra cultural. Yo sí creo que es una guerra cultural, pero es la que plantean ellos. Es un retroceso además en materia de derechos, de libertades. Es socavar aquello que se ha avanzado, es limitar los derechos de la comunidad LGTBI, de las mujeres, de los seres sintientes, de los animales, del medio ambiente, del agua. Es decir, es volver, retroceder décadas hacia el oscurantismo. Eso es lo que se va a decidir en las próximas semanas. Y usted bien lo ha dicho a los internautas. A esta hora, el Consejo Electoral todavía está debatiendo, no ha decidido nada. Para cuando este programa esté al aire seguramente ya estará despejado el panorama, pero el destino del país está enredado en estas decisiones de abogados y de artículos y de incisos. Afortunadamente serán las urnas en la democracia las que determinen el triunfo claro del progresismo y lo que yo llamo el cambio 2.0, un cambio seguro. Hay una idea, Roy, que has defendido una y otra vez, y es que tú te inscribes en la fuerza de la paz, digamos, que en el fondo lo que persigues es establecer acuerdos. Eso ha sido plausible desde el gobierno de Juan Manuel Santos en tu caso, después la idea de acompañar esta candidatura de Gustavo Petro en 2022 y que llegara al poder. ¿Cuál es el análisis que haces de estos 3 años y medio como observador del país? ¿Pudiste tomar distancia? ¿Pudiste estar como embajador en Londres? ¿Pudiste de alguna manera entender cuáles son esas tensiones que hemos enfrentado muchos de quienes nos inscribimos en la izquierda como progresistas? ¿Cuál es tu lectura
más allá, digamos, de la mecánica y de la política y de el rumor y las noticias, una visión, digamos, de como gran panorama de lo que ha pasado estos 3 años y medio con el gobierno de Gustavo Petro? Es una buena pregunta, porque casi siempre el análisis se queda en la mecánica política, que simplemente se trata de asegurar el triunfo del progresismo. Digamos, es como si vamos en un avión, en un rumbo hacia un destino de un país más justo. Y claro, alguien tiene que encargarse de pilotear el avión y hay un ingeniero de vuelo y que la mecánica del avión funcione, porque si no se estrella. Pero en el fondo lo que importa es el destino, hacia dónde vamos, hacia un país más justo o a un país menos justo. Y no se trata entonces solo de asegurar los acuerdos. Claro, yo sé hacer acuerdos, yo sé resolver problemas, eso hice en La Habana, en el acuerdo de paz, eso hice en el primer año del gobierno Petro, organizando la coalición más grande que tuvo cualquier presidente, y allí se aprobaron todas las reformas, porque gobernar es conducir, digamos, a través del diálogo y el consenso, es lo que yo sé hacer. Pero no se trata, ese no es el propósito, y estoy seguro, ni de la vida de Juan David ni el mío particularmente está muy marcado desde mi infancia, es una frase de mi madre, se trata de salvar vidas. Yo he contado esta anécdota porque me marcó para siempre. Y cuando pregunté por qué mi padre no estaba, yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, me decía, es que su papá es un médico muy importante que está salvando vidas. Y usted, pero yo tenía 3 años o 4, tiene que ser médico, mijo, pues para que su papá lo reconozca un día, eso creía ella. Tenía tercero primaria, una mujer campesina muy inteligente, que a ella le debo todo. Pero además porque también hay que salvar vidas. Me contaba la historia, por ejemplo, a mi abuelo, Tito Montealegre, un campesino liberal, lo mataron en la violencia por reclamar un pedazo de tierra. Ella iba al Anca, en el caballo, entonces vio asesinar a su padre siendo niña, y ella decía, yo no le pude salvar la vida. Y en la vereda del Palo, en Caloto, no había médico ni nada, a caballo, no había quien le salvara la vida. Entonces para ella salvar vidas era clave. Lo que ha hecho Gustavo Petro, lo que me propuso cuando entró por la puerta de mi apartamento con Iván Cepeda hace 5 años fue salvar vidas. Salvar vidas de la guerra, salvar vidas del reclutamiento a los niños, salvar vidas de la miseria, salvar vidas de la pobreza. Por eso era apenas obvio que continuáramos en esa senda que veníamos caminando hace, en mi caso, 17 años, que es el tiempo que duré en el Congreso, y con Iván y con Petro los últimos 15 años, porque la construcción de ese país más justo para salvar vidas empezó cuando reconocimos el conflicto armado, en mi ponencia de la Ley de Víctimas en el año 2011, primer semestre, Ley de Víctimas. Fue cuando el expresidente Uribe enfureció porque le rompí el dogma de la inexistencia del conflicto. Para reparar las víctimas del conflicto había que reconocer el conflicto. Él decía que no había conflicto, sino amenaza terrorista, no había desplazados, sino... Me acuerdo que José Obdulio Gaviria decía que eran migrantes internos, turistas más o menos, ¿no? 10 millones de turistas. Rompimos con esa falacia y ahí, digamos, hubo esa ruptura definitiva. Es decir, hace 15 años ocurrió esa ruptura. Y luego avanzamos en el marco para la paz y nos fuimos a La Habana. Allí me encontré a Iván Cepeda, igual, trabajando por la paz. Regresamos cuando logramos el acuerdo del Teatro Colón a recorrer el país explicándolo, defendiéndolo en el plebiscito que nos ganaron a punta de mentiras y de falacias. Y después yo me fui a La Habana de nuevo a renegociar, a salvar ese acuerdo. Logramos salvarlo, lo refrendamos en el Congreso con una proposición de mi autoría, se salvó el acuerdo de paz y vino el gobierno de Duque, el gobierno del Centro Democrático, que decidió hacer trizas la paz y casi lo cumple. Allí dimos una batalla en la bancada de oposición. ¿Quiénes éramos en la bancada de oposición en ese Senado? Gustavo Petro, Roy, Iván, Bolívar, toda la gente que hoy hace parte del pacto. Ahí nació el pacto, realmente. El pacto nace allí, cuando nos consolidamos como la bancada de oposición al gobierno del Centro Democrático. Tumbamos un ministro de Defensa, le hundimos las objeciones a ese gobierno, que era intentar hundir la JEP. Hay que recordar que Uribe propuso entonces un referendo para reformar las Cortes y una constituyente si era necesaria para hundir la JEP, porque, claro, le temían a la verdad, le siguen temiendo a la verdad. Nosotros logramos, siendo oposición minoritaria,
derrotar a la bancada mayoritaria del Centro Democrático y del gobierno de ese cuatrienio y salvar el proceso de paz. Por supuesto que cuando entran a mi apartamento Petro y Cepeda, no había nada más que hacer, sino acompañar la propuesta de implementar el acuerdo de paz y de salvar vidas de la pobreza. Y lo hice, y lo seguí haciendo, y lo seguiré haciendo con entusiasmo. ¿Que se cometieron errores? Claro. Pero en estos 3 años, Juan David, ha ocurrido un cambio que llegó para quedarse y que implica que el pueblo colombiano entendió que tiene derechos, que lucha por ellos y que exige mayoritariamente un gobierno que profundice las reformas sociales, que avance. También quiere un gobierno estable y seguro. Quiere que no se eche a perder el cambio, que no corramos el riesgo, primero, de perder con la derecha, de no dar papaya, como decimos en colombiano, pero además que el gobierno que llegue sea capaz de ejecutar la cosa. Que si el presidente ha entregado tierras, pues pongámonos a producir con los campesinos. Que el presidente planteó indispensable el desarrollo de trenes en Colombia, pues hay que hacer los trenes. Es decir, las cosas hay que hacerlas. Los subsidios, hay que poner a producir el país, Juan David, porque si no, ¿con qué plática pagamos los subsidios? O sea, eso no se puede al debe. Hasta ahora es al debe, que es la deuda y el impacto fiscal y tal. O sea, hay que gobernar bien para que no se frustre el cambio y para que avance. Eso es lo que está por decidirse y gran impacto tendrá la decisión que tomen en las próximas horas el Consejo Electoral. 3 años de cambio social imperfecto, también de errores, de escándalos. Yo solo estuve el primer año al frente del Congreso y funcionó bien. Yo creo que cuando regresé 2 años después encontré una situación indeseable de pugnacidad. Le han hecho una oposición feroz al presidente Petro como a nadie. Lo han calumniado terriblemente. Se han atrevido a ir a los Estados Unidos a pedir invasiones e intervenciones diciendo que no hay, que es un dictador, que es un narco, que no va a haber elecciones. La semana pasada fui a decirle a esos pasillos de Washington, no se dejen envenenar. Colombia no es Venezuela. Petro no es Maduro. Es un presidente elegido democráticamente y habrá elecciones democráticas y el próximo presidente será progresista. Yo digo de centro izquierda porque yo soy liberal, socialdemócrata, pero yo soy fundador del pacto. O sea, en el fondo, el progresismo es el mismo de Rafael Uribe Uribe y de Gaitán y el que liberó los esclavos con José Hilario López, pero Petro lo consolidó, lo concentró y lo volvió un hecho político que vamos a defender. Esas ideas liberales, por supuesto, son reformistas, no son de cambio, choque, de cambio de estructura directo. Y para eso se requieren todos esos acuerdos legislativos, que fue lo que falló, a mi manera de ver, en los cálculos que se tenían sobre cómo llevar a cabo esas reformas. Entonces vamos a hablar de esos temas que son difíciles y que de alguna manera quieren encarnar quienes están pensando en ser presidentes o presidentas de este país. La reforma a la salud ha sido quizás uno de los temas más complejos de entender para los colombianos, porque evidentemente ha estado sometida a todo tipo de discusiones, de pugnacidades, de negocios, de plata que hay ahí. Tú mismo eres médico, entiendes de qué estamos hablando. Es decir, la salud a partir de la Ley 100 en Colombia se privatizó, se volvió un servicio privado o privatizado en algunos casos, y eso hizo crisis a la llegada del presidente Petro. ¿Por qué ha fallado la reforma a la salud y qué es lo que está en juego para los ciudadanos de a pie que no terminamos de entender toda esta pugnacidad y todo este enfrentamiento de poderes que no nos han dejado resolver un tema que creo que es central, porque si vamos a salvar vidas tenemos que tener en el corazón el cuidado y la salud como un principio fundamental? Pero además porque, a ver, la existencia de los gobiernos, del Estado de Derecho o de cualquier forma de gobierno desde los hititas hace 7.000 años, solo se justifica si te protegen la vida. Es decir, si la otra tribu no viene a matarte o a violar tus mujeres o matar tus hijos en las épocas tribales. Y sigue siendo así, es decir, solo se justifica el monopolio de la fuerza por parte del Estado y el uso de la fuerza y de la estructura del Estado y el costo que tiene un Estado si te salva la vida. Y que te salva la vida es que no te maten. Por eso el problema de seguridad es un problema que las izquierdas no pueden abandonar y el progresismo va a resolver. Eso no es una bandera de la derecha, la seguridad. Pero la salud también. Es decir, salvarte la vida es que no te dejen morir porque que haya dignidad, que haya hospitales, que haya quien te atienda, que haya quien
te salve la vida, literalmente. Y yo creo que los colombianos tienen muy claro qué es lo que quieren, es decir, que si se enferma le den una cita y no dure 6 meses, que el medicamento le llegue, ojalá a la casa, que es más fácil que llegue una pizza por Rappi que el medicamento. Claro que puede llegar el medicamento a la casa, que la cirugía no se la aplacen y que cuando se la hagan ya el cáncer evolucionó y la metástasis lo mató. Es decir, que haya una atención oportuna, que esté protegido, que esté seguro. ¿Qué es lo que ha pasado con la reforma a la salud? Se sabe lo que hay que hacer, está escrito. Yo soy, Juan David, el autor de la Ley Estatutaria en Salud 2017. Y esa ley, que tiene solo 2 firmas como autoría, la mía y la de Juan Manuel Santos, que siendo presidente comprendió la importancia de esa reforma, decía con precisión que había que desarrollarla en una ley ordinaria, esta que no ha podido aprobarse en este cuatrienio, que tiene algunos elementos. Primero, que las EPS tuvieran auditoría, son 112 billones de pesos que se elegieran a unos privados sin ningún control, y algunas cumplieron y otras se robaron el dinero. Que las IPS no se roben el dinero, entonces hay clínicas que funcionaron, y hay que decirlo con toda claridad. Las mejores clínicas de América Latina están en Colombia y son fundaciones público-privadas o fundaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Santa Fe, por ejemplo, o la Valle del Lili. Pero hay un montón de clínicas de garaje que facturan falsas, hacen facturas falsas y se roban el dinero. Mire, en el año 2019, para poner un ejemplo, facturaron 10.000 cirugías de tallo cerebral. ¿Dónde están esos neurocirujanos y esos pacientes? Eso no ocurrió. Se robaban millones con facturas falsas. Entonces, había que poner auditorías. Había que, lo dije, las EPS, lo dije en el 2017, deben desaparecer como existen hoy. Porque la integración vertical, una palabreja que lo que quiere decir es que se contrataban a sí mismas. Entonces la EPS, y se siguen contratando, montaba su propia clínica, inclusive su propia universidad para formar mano de obra barata y aleccionada, obligando al médico, a mis colegas, a atender hasta 6 pacientes en 1 hora. Cuando usted va al médico, lo que espera es que lo escuche con atención, lo examine bien, le formule lo que necesita. En 10 minutos... De los 10 minutos se pasa 5 llenando el formato de la hoja de vida y el otro 5 recetando acetaminofén. Y eso hacía que se muriera gente y además era indigno, es indigno con el personal de la salud. Yo tengo colegas médicos que en ese sistema les pagan menos que a la señora manicurista, que se hace su trabajo digno, y el otro es cirujano especializado. Entonces, casi que la esclavización del personal de la salud, que iba en detrimento de la calidad de la atención, implicaba reformar el sistema. Pero también hay que decir una cosa, el sistema de aseguramiento funcionó. Yo conocí el sistema antes de la Ley 100, y lo digo con franqueza a nuestros compañeros, porque yo sí trabajé en los hospitales públicos, que se llamaban hospitales de caridad, que opinar sin haber conocido el sistema es fácil, pero en el Hospital de la Ortúa, en el San Juan de Dios, que en buena hora Petro se empecinó, valga la cuña, en volverlo a abrir y volvió a vivir esta semana, porque fue mi casa de formación, en la Samaritana, en el Instituto Materno Infantil, en el Hospital San Blas, en Bogotá, en el Universitario del Valle, en fin, en el Joaquín Paz Borrero, en Agua Blanca, en tantos hospitales públicos que trabajé. Antes de la Ley 100, a veces no teníamos guantes ni gasas, eran hospitales que administraba la caridad de las organizaciones religiosas, por eso se llamaba San Juan de Dios, Samaritano, eran las monjas, los curas, y solamente el 30% de la población estaba asegurada porque eran empleados públicos del Seguro Social, cubiertos por el Seguro Social. Los demás, que se los llevara el que los trajo. Nadie respondía por ellos. En el sistema de aseguramiento se pasó del 30% al 99%. Y por supuesto hay que decir, en el COVID, por ejemplo, ningún colombiano tuvo que vender la casa ni hipotecarla para pagar la unidad de cuidado intensivo. El sistema de aseguramiento público-privado funcionó. No se puede desbaratar, pero hay que corregir todas las fugas por donde se roban la plata y por donde esclavizan al personal de la salud y por donde deterioran la atención médica. Pero la reforma no se hizo, sabiendo lo que hay que hacer desde el 2017. ¿Por qué razón? El gobierno Duque ni siquiera la presentó, porque no quería meterse con el negocio de las EPS. Y el gobierno nuestro, en el primer año, yo me acuerdo, Juan David, que hicimos un encuentro en la ciudad de Santa Marta, programático, antes de que se posesionara el presidente Petro. Sí, recuerdo. Y yo le pedí a los ministros que ya habían sido anunciados, el presidente ya había ganado la elección, que me presentaran las reformas
pero ya el 20 de julio, para tramitarlas. Los que cumplieron y las hicimos, el Tratado de Escazú, el campesino como sujeto de derecho, la jurisdicción agraria, la reforma tributaria para la equidad, todo se aprobó. La reforma de la salud se demoraron, la verdad, no la tenían lista. Y cuando la presentaron tarde, se quiso imponer, es el método lo que falló. Para poder poner de acuerdo a los colombianos hay que escucharlos, y el sector salud son todos. Son los pacientes de alto costo, los médicos, las enfermeras, los hospitales, las clínicas privadas, las EPS. Hicimos unas grandes mesas de concertación y se avanzó. El presidente Petro fue el líder de esa concertación y se logró lo que era una transición del sistema. Esa palabrita es muy valiosa, es muy valiosa. Los que somos liberales, que usted llama bien reformistas, sí hacemos cambios estructurales. La Constitución del 91 hizo cambios estructurales. El acuerdo de paz que yo firmé a nombre del Estado colombiano, el del Teatro Colón, y luego el fast track que impulsé, y las reformas que se hicieron, fueron estructurales. De hecho, permitieron el triunfo de Petro. Eso fue lo que le abrió el camino a la democracia. Entonces, ¿qué pasó con la salud? Para terminar con lo que va a pasar. Pues como la transición no se cumplió, sino que se quería hacer de una y a las malas y ya imponiendo, pues rompieron la coalición y se hundió y se siguió hundiendo. Yo después, por decisión del presidente Petro, me fui del país 2 años a Londres y cuando volví todavía no la habían aprobado y todavía no la aprobaron porque la pugnacidad y la polarización no funciona. Tengamos claro que gobernar es poner de acuerdo a la gente. Se gobierna cuando se conduce el potro del poder hacia las reformas, claro, pero se puede conducir a las mayorías y no es atropellándolas porque es el caos. Prometí una conversación más temática, pero para mí mismo, ¿no? Tú puedes hablar de todo, por supuesto, pero esto me sirve para tirar de un hilo. La imposibilidad de hacer esa reforma, a mi modo de ver, es un fracaso de la sociedad, no es un fracaso solamente de un gobierno. Es decir, ¿por qué estas personas que estaban allí en el legislativo y otras que estaban en el ejecutivo no depusieron sus miradas, sus teorías, y ya se sabía todo esto que estaba pasando, pensando que este es un tema neurálgico? Eso le duele a los colombianos, no entender que la captura de rentas, que los negocios, que el poder se impone en la lógica sobre la salud de todos nosotros. ¿Qué es eso y qué nos quiere decir eso? Yo no creo que sea un fracaso de la sociedad, es decir, porque eso parece, yo sé que no es su intención, que estamos culpando a la sociedad. No, porque elegimos a unas personas que tampoco, no nos representaron pero bien. Tampoco, no. Esas personas tienen un origen democrático. Y ahí hay una discusión porque no hay democracia sin Congreso. No hay ninguna democracia sin Parlamento. Lo demás es una dictadura. Y las democracias se eligen por voto popular. Entonces, esa es una primera precisión. Yo lo que creo es que el asunto es más simple, no por eso menos grave. Es un asunto de método. Son las formas de gobernar. Voy a poner un ejemplo. Creo que es Manuel Puig. No estoy muy seguro, pero tal vez usted se acuerda que escribió un cuento en los años 50 que se llama El Teatro, donde todo el mundo está tranquilo viendo una proyección de cine, una comedia, y la gente se ríe, el novio con su novia, las familias comiendo crispetas, todo el mundo está tranquilo. Todo el mundo es bueno y todo el mundo es feliz. De pronto estalla un incendio y no hay sino una sola puerta de salida. Y la gente se vuelca a salvar su vida y de pronto el que estaba feliz al lado del abuelito coge al abuelito y lo saca del pelo para salvarse él y coge al niño y lo tira a un lado y todo el mundo se da codo y empiezan a volverse fieras para salvarse de las llamas. Es que si usted no logra a una muchedumbre, a una multitud o a un congreso ponerlos de acuerdo ordenadamente para votar una ley necesaria, el caos se apodera de los debates y se hunden todas las reformas. Eso es lo que pasó, porque no hubo diálogo, porque no se gobernó el Congreso. Hay que gobernar todo el aparato del Estado y toda la sociedad en el mejor sentido. Usted contrata un piloto de un barco, un capitán, para que lleve el barco al destino, porque un presidente no es sino un empleado de los colombianos, por eso se llama mandatario, porque lo mandan a hacer una tarea, pero su tarea es llevar el barco con la tripulación entera. Si se pone a pelear con la tripulación
Y uno puede decir, es que la tripulación son piratas, son bandidos, son forajidos, son lo que quiera, pero necesito llevar el barco, porque alguien de la tripulación es el que le mete el carbón, o levanta las velas, o reparte la comida, o pesca para poder comer. Entonces hay que poner de acuerdo a todos los colombianos. Pero si estamos acostumbrados en ese espacio, y lo sé porque estuve ahí como ministro presenciando cosas, a organizarnos es con cupos indicativos, con captura de rentas, con promesas. Yo entiendo, puede ser la política y el poder tiene eso, pero en un tema como la salud, que nos toca a todos, que toca a nuestro hijo cuando tiene que ir a unas urgencias, que toca a nuestra madre. Pues estamos de acuerdo, si es que yo me pasé la vida atendiendo pacientes, atendiendo urgencias, atendiendo niños, atendiendo partos, salvando heridos. El tema de la salud es el tema más sensible y más vital. La reforma debió haberse aprobado. Si yo hubiera estado allí, déjeme decirlo, seguramente la habíamos aprobado. Lo digo con conocimiento. Yo presidí el Congreso 2 veces y porque presenté la ley estatutaria y la hice aprobar. Yo lamento que el Congreso no la haya aprobado. Estoy explicando por qué ocurrió el accidente, digamos. Pero el accidente es un accidente trágico, porque mueren personas. Que se haya hundido la reforma es un accidente trágico. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y no solamente para que no se siga produciendo. A gobernar bien. Gobernar bien. Que cuando haya un incendio y se avise que hay un incendio, alguien con liderazgo diga, vamos a salir ordenadamente por esta puerta en lugar de pisotearnos unos a otros. Que el presidente que viene diga a Colombia, juntos vamos a salir adelante. Y en el primer año, en el primer semestre, se apruebe la reforma a la salud. Y no solamente esa. Esta que está propuesta. Claro, es que esa es la reforma que está, es la misma del 2017, es que en eso estamos de acuerdo. Pero no solo esa, hay que profundizar, por ejemplo, la reforma laboral. Yo le dije al presidente Petro, lo felicito, aquí, yo creo que en esta audiencia hay conmigo muchas personas y con Juan David que se han formado, digamos, en los conceptos de la izquierda. Y cuando él impulsó y sacó adelante la reforma laboral, yo lo visité, le dije, lo felicito porque usted hizo, presidente, lo que no hicieron las izquierdas europeas. Usted recuperó el sujeto emancipador, que era el trabajador, porque cualquiera que vende sus horas de vida, así sea gerente de un banco, pero vende unas horas de su vida para poder recibir un salario, pues es un trabajador. Y él hizo énfasis en la reforma laboral para devolverle las horas extras, para devolverle los nocturnos, los dominicales. Eso fue buenísimo, pero no es suficiente, porque más de la mitad de los colombianos son informales, a eso no les beneficia. Ayer hice un acto en el barrio Las Cruces, donde crecí con madres solteras. Yo tengo ese sesgo porque soy hijo de una madre soltera. Y yo decía, así que hay que impulsar una reforma laboral para las madres jefes de hogar. ¿Por qué no les damos a ellas la licencia de maternidad y la licencia de paternidad si son mamá y papá? ¿Por qué no les damos una hora más libre para que puedan hacer el desayunito del hijo, llevarlo a la escuela, poder compartir un poco más con su hijito al llegar del trabajo? ¿Por qué no le garantizamos cuando nace el chiquitico, el Estado, un fondo soberano, 12 millones de pesos para el niño? Son los cálculos que ha hecho mi equipo económico, que lo dirige además el exministro de Hacienda de este gobierno, Diego Guevara. Y nosotros podemos, con ese fondo, cuando el chiquito tenga 18 años, la mamita ya no está angustiada porque no tienen con qué pagar su educación. Entonces, yo creo que hay que hacer más reforma laboral y hay que garantizar que los subsidios se paguen. Entonces, tenemos que garantizar cómo cerrar el hueco fiscal y recuperar la confianza. ¿Cómo hacemos la infraestructura, Wanda? Hay que traer inversión extranjera directa. Hay que garantizar que la gente venga a Colombia a hacer los trenes, los puertos, los aeropuertos, a generar empleo. Es decir, aquí hay que concertar y ponernos de acuerdo. Y para eso necesitamos concertar con el Congreso. La guerra que es con el Congreso, la contradicción con las Cortes, con el Consejo de Estado, con el Consejo Electoral, con los alcaldes, con los gobernadores, digámonos la verdad, hay una desarticulación total. ¿Le han hecho una oposición feroz al presidente Petro? Claro. Y yo defiendo y defenderé al presidente Petro, porque yo soy leal a un hombre que le abrió el camino al progresismo en Colombia. El cambio que produjo Petro, con todas sus cualidades y defectos, no lo había hecho nadie. Lo propuso Gaitán. Así como abrir el camino de la posibilidad de la paz, lo hizo y se jugó en esos Santos, y yo por eso sigo defendiendo. Santos está, yo creo, seguramente moleste cuando vea este programa, no tengo idea en qué estará pensando, pero yo creo que está con Fajardo, digamos, ese es como lo natural. Pero yo le reconozco que se jugó el pellejo por la paz, y Petro se juega el pellejo por el pueblo más vulnerable y por la inclusión, y trae al negro y al indio y a la mujer y al LGTBI y los pone ahí para que los vean. La mejor definición, Juan David,
La primera pregunta que usted me hizo, ¿qué ha pasado en estos 3 años y medio? Nos la dio a nosotros en el Valle del Cauca un vendedor ambulante que dijo, Petro no es presidente. ¿Y cómo que no es presidente? No, Petro no es presidente. Petro lo que es oftalmólogo, optómetra. ¿Y por qué? Digo, pues porque me abrió los ojos y ahora yo sé que yo tengo derechos. Despertó a la gente. Eso que dices de la articulación, que es vamos a tocar sobre todo puntos críticos para entender hacia dónde irías de ser elegido. Esa articulación no se produce del todo porque la promesa de la Constitución del 91 de descentralizar el Estado colombiano no se ha realizado en todas sus dimensiones. ¿Qué tenemos que hacer para descentralizar el país y para armonizar a todos esos poderes regionales que hoy parecen fuerzas en disputa en todos los lugares de Colombia? Gran pregunta. Yo, Juan David, yo no cambio de opinión. Puedo cambiar de vehículo para poder llegar a mi destino. Si se vara un vehículo, me cambio de vehículo. Que es lo que hace cualquier colombiano. El que no cambia se estanca, se paraliza. Es más, este es el gobierno del cambio. Pero yo no cambio de opinión. En el año 2000, hace ya 26 años, pasado mucho tiempo, el primer libro que yo escribí se llama La Hora de la Autonomía. Hizo el prólogo Rafael Pardo. Yo acababa de terminar sociología y estaba muy metido en el tema de la descentralización y propuse las autonomías territoriales y la ciudad-región. Está escrito hace 26 años. Claro que hay que descentralizar. Ojo, con cuidado. Sin improvisaciones, sin intereses electorales y populistas. Se dio un avance importante con la reforma constitucional que avanza hacia esa descentralización. Pero ahora se necesita aprobar una ley. Y ojo con esa ley, porque usted no puede, para ganarse el aplauso de las regiones en las elecciones. La ley del Sistema General de Participación. Claro, no, la ley que permite implementar la reforma constitucional que se aprobó, la ley de descentralización. Pues usted no puede desocupar al Estado central de la noche a la mañana. En nada se puede improvisar, hay que ser serio. La transición en salud que mencionamos necesita un tiempo para implementar un nuevo sistema de salud mixto, público, privado, con atención primaria, fijado en los más pobres y en los pacientes, ya lo dijimos. La transición energética, no hemos pasado por ahí. Si usted empieza hoy una planta de generación de energía de aire limpia, offshore, en el mar, en el mejor de los casos tarda 10 años en empezar a generar. Entonces la transición energética es en el tiempo, porque si no nos pasa lo que nos pasó. No hay duda de que el cambio climático es una desgracia para la humanidad. Petro en eso ha sido valiente, como lo fue en el tema Palestina. Fue el primer presidente en el mundo que dijo que allí había un genocidio. El primero que le dolieron los niños asesinados. Después del atentado terrorista de Hamás, que también fue un atentado terrorista. Bueno, le ha dicho al mundo que la transición energética es indispensable porque el cambio climático lo estamos padeciendo ahora. Hace unos minutos estábamos hablando de las lluvias torrenciales en Córdoba y 17,000 familias. Otra vez inundaciones en la Mojana. Y en todo el frente está cayendo nieve en Miami. O sea, es que el cambio climático está ahí. Pero la transición hay que organizarla, porque mire lo que nos pasó. Entonces, si usted cierra la llave del gas y del petróleo de la noche a la mañana, ahora estamos importando gas, pagándolo al triple, y es el mismo gas que calienta lo mismo. Entonces necesitamos garantizar transición, igual en descentralización. Hay que garantizar que las regiones sean cada vez más autónomas. En mi opinión, lo dije en ese libro, las vacas pastan en las regiones y las ordeñan en Bogotá. Entonces necesitamos que las regiones administren su destino, recauden sus impuestos, esa autonomía tributaria, autonomía de recaudo, autonomía en la atención de los desastres, por ejemplo, y que el Estado central se encargue de lo fundamental, seguridad nacional, relaciones exteriores, funcionamiento del aparato del Estado, cultura como la razón de identidad de un pueblo. Pero eso requiere transición, porque ¿cómo no atender desde el Estado central, desde el primer día del próximo 7 de agosto, el tema de seguridad, que está desbordada en muchas regiones? Hay que garantizarle la vida a la gente, la seguridad en las ciudades, en el campo, recuperar el control del territorio. Fracasó la paz total como método, de nuevo. Yo soy un constructor de paz
Y la paz hay que perseverar en ella. Para la paz todo, para la guerra nada. Dijimos marchando con los progresistas. Pero si tú no tienes método y solo buena fe, el delincuente que está al otro lado, que mata para enriquecerse, porque son narcos, que son capaces de poner carros bombas y matar inocentes que salen despedazados por los aires, esos son crueles, más que fieras, porque no matan para comer, sino para enriquecerse. Pues te toman del pelo. Es decir, el Estado tiene que ser fuerte aún para ser generoso, sobre todo para ser generoso en el sometimiento a la justicia. Pero ya que vamos al tema de la paz, yo difiero de la idea de fracaso, porque evidentemente el adjetivo superlativo de lo total, de lo que es capaz de transformarlo todo de un solo manotazo, pues evidentemente iba a ser un fracaso ya en su propia enunciación. Exactamente. Ese es un tema de método, digamos, semántico que estuvo mal planteado. Sin embargo, yo quisiera ponerte el tema de la paz porque aunque yo también reconozco, por supuesto, que Juan Manuel Santos y ese gobierno no solo logró y consiguió un asunto muy importante para el país, sino que también despertó a muchos como nosotros, nos politizamos ante la evidencia de un plebiscito que no se debió hacer, pero que al votarse no nos enfrentó a una realidad que fue mucho más grande que todos nosotros. Pero el tema de la paz me parece que, quitándole el total, ha ido de la mano de algo que se ha intentado y que no se ha conseguido, por supuesto, porque es muy difícil, que es la transformación territorial. Es decir, si no hay transformación territorial, si no hay descentralización, si no hay una lógica distinta, la convivencia y la paz no se va a lograr solamente con fuerza y seguridad con estos grupos, porque la gente está involucrada en el conflicto, porque son comunidades que viven de economías cocaleras, de minería ilegal. ¿Cómo hacemos también para empezar a inventar otra manera de hablar de la paz, que no solo sea entre soldados o paz armada, sino producir paz cotidiana a punta de hablar de economía? ¿Cómo vamos a hacer con la coca en el país? ¿Por qué no estamos hablando de regular para uso científico la coca? ¿Por qué no nos estamos dando un poquito la pela en ir un poco más allá de la fumigación, la seguridad? A mí me preocupa seguir prometiendo una paz que se soluciona con una firma de unos acuerdos con esa lógica de la seguridad y de la fuerza del Estado. Con una corrección, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, menos con la última frase. El acuerdo que firmamos en el Teatro Colón, y antes el acuerdo de Cartagena, es una hoja de ruta para Colombia. De acuerdo. Y por supuesto, no se trata de lograr paz estable y duradera, que fue lo que dijimos, y lo que hay que lograr, a punta de bala, ni de confrontación de ejércitos. Allí está clara el primer punto de ese acuerdo de paz que para honor mío firmé, es la reforma agraria, es la reforma rural integral, porque además la historia de mi vida, ya te conté que mi abuelo era un campesino que reclamaba un pedazo de tierra. Reforma agraria, reforma política que no se ha hecho, se ha hundido en el Congreso. El sistema político colombiano es un sistema clientelar corrupto. Escribí un libro sobre eso que se llama El culo de Antanas, para decir que lo único limpio en la política colombiana era el culo de Antanas, y habría que mostrar cómo las normas de buena intención quizá de la Constitución del 91, deformadas, el voto preferente con la circunscripción nacional de Senado, todo ese enredo que la gente no tiene por qué comprender bien, pero que significa compra y venta de votos, gamonales y casas políticas sin ninguna identidad, proliferación de partidos que nadie responde por nada, ni tienen una idea ideológica, no tienen perdón la redundancia, no tienen una ruta ideológica, no saben para qué gobernar, distinto que para el saqueo o para la cosa personal. La reforma política está en ese acuerdo de paz. No se ha hecho. La reforma del sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral no debería existir ya. Nosotros propusimos con la MOE una misión electoral, con el magistrado Alberto Yepes, recuerdo, y se hizo una reforma. No se pudo aprobar en el Congreso. Así que la transformación territorial estaba prevista y hay que hacerla. Pero se lo voy a poner de manera cruda. La transformación del territorio no puede depender de que un delincuente con un fusil que mata o que extorsiona esté de acuerdo en que hagamos la transformación territorial. No, la transformación territorial es con el Estado invirtiendo con la gente, la sustitución de cultivos, recuperando el IDEMA, que lo vamos a recuperar, centros de acopio, cadenas de frío, 5.000 kilómetros de vías terciarias, que el campesino le compren el cacao en la finca, porque si no le toca vender la hoja de coca. Hay que legalizar. Ese es un anatema. Ese es otro ensayo que escribí yo hace muchos años, que se llama La prohibición es el crimen.
porque aquí hay una hipocresía global enorme. Es decir, el primer mundo consume, prohíbe lo que consume, para seguir generando las mafias. Con la plata que generan las mafias nos venden las armas como que nosotros nos matamos aquí y todavía les salimos a deber. Pero como eso no lo vamos a lograr, porque Sí lo vamos sabemos a que lograr. depende del mundo. No, la decisión de legalizar es imposible sin un conjunto de decisiones globales, Claro, porque pero solos no podemos. En cambio, lo que yo propongo es, ¿por qué no regulamos en esos territorios? Porque no son solo los armados. Yo estoy trabajando Son los con el campesinos. proceso de paz de Comuneros del Sur en Nariño, y no es solamente, es la comunidad la que le dice a uno en la cordillera, por ejemplo, en Nariño, mire, nosotros la coca que llegó en el año 96 a Nariño, pues nos ha solucionado aquí la casa y el agua y la luz. Entonces, ¿cuál es la oferta de Del esa Estado, economía? claro. Porque si me va a decir que es la sustitución, no me dan las cuentas. Mi propuesta es, no podemos pensar, como no podemos legalizar, en una regularización, por ejemplo, para usos científicos, medicinales, regularizar el tema de la minería Venga, con le los cuento distritos una mineros, chiva en fin. aquí en por esta favor. conversación pendiente, Juan David. Una de las cosas que la semana anterior le dije a los republicanos, entre otras cosas porque mi oficio es dialogar y resolver problemas. Uno habla es con el contradictor o con el enemigo, porque con el amigo ya estamos de acuerdo. Los más feroces y duros e injustos críticos contra Petro, que habían sido envenenados por 2 días antes, quizá usted se acuerda, el señor, el destripador, que es el señor de la Espriella, se ufanaba en su avión privado de haber ido a Washington a decir que Petro era narcotraficante Mar-a-Lago, sí. y que no iba a haber elecciones y que no sé qué, y que era Maduro. Y una de las cosas que les dije en esa conversación, además de lo que ya he relatado, tratando de ayudar a mejorar el ambiente de la conversación, que entre otras cosas, mientras estamos conversando, usted y yo están conversando el presidente Petro y el presidente Trump. No, todavía no. A las 11. Y Faltan 50 minutos. Pero cuando esto salga ya habrá salido la Ya habrá conversación salido. y va a salir bien, porque yo creo que se pudo despejar ese ambiente. Y una cosa que les dije, lo que está diciendo Juan David Correa hoy, se lo dije a los republicanos. ¿Por qué no compran la cosecha de coca? La hoja de coca es, primero, se usa hace 5.000 años. Yo soy médico, es medicinal, es anestésica, es analgésica, es nutricional, sirve de abono, sirve de cosmético. Es decir, la marihuana, cuando ellos descubrieron que era un negocio, ahora la siembran, la venden, la comercializan y en todos los centros comerciales hay tiendas bellísimas de cannabis. Y aquí siguen persiguiendo a los campesinos, ¿no? A mí me da eso una rabia. Que capturados no sé cuántos porque llevan toneladas de marihuana y las venden legalmente en los Estados Unidos. Es lo mismo con la hoja de coca. Compren la cosecha de coca, vuélvanla a negocio. Yo no tendría problema en que hagan unas patentes de cosméticos o de abonos o de farmacología y que compren al campesino la cosecha de coca. El límite que yo no cruzo. Pero eso se logra con una regulación Ahora, legislativa. Claro, y con el atrevimiento de un gobierno digno y soberano que diga voy a regular. Aquí se asustan, pero es casi que voy a legalizar. Porque Como el legalizar alcohol. es el consumo de la cocaína, que es la transformación No, de de la la hoja. coca. De la No, por eso, legalizar la coca quiere decir para las mentes de los colombianos legalizar la transformación de esa planta en cocaína. Lo que Pero estamos le voy a diciendo decir es esto. regularicemos Sí, el uso de la planta. Pero es que yo en eso soy más claro, perdónenme, más franco. Es decir, el alcohol es una droga. No, también. Yo no estoy diciendo, vea, hagamos una cosa en Colombia, vamos a aceptar el alcohol antiséptico, pero no vamos a aceptar que se puedan beber el aguardiente porque eso es delito. No. El alcohol es una droga que mata más que la coca. La coca matan son las mafias por la prohibición. Pero la marihuana no mata a nadie. Los únicos muertos que yo conozco de marihuana son los que se mueren de la pereza. Pero no mata a nadie. El alcohol sí mata. El cigarrillo mata. Y es legal. Y hay industria tabacalera, industria de licores del Valle, de Antioquia, de Cundinamarca. Debería legalizarse y controlarse para arrancarle el negocio de las manos. Pero han engañado a los padres y madres de familia. Yo soy médico, soy padre de familia. Si se legaliza, los hijos se vuelven drogadictos. No, ahora por la prohibición es que hay ollas y microtráfico. Y fentanilo. Pero por ahora, como todo es transición, ay, el fentanilo, mire. Además de decirle eso allá a los gringos, porque no compran la cosecha de coca, les dije otra cosa. Ustedes se están dando cuenta que el problema crítico y doloroso que tiene la sociedad norteamericana es el fentanilo. Y el fentanilo destruye a la persona
en meses, la tira a las calles, la destroza totalmente. La cocaína también es una droga, pero hay tipos que llevan consumiendo cocaína 30 años y siguen siendo funcionales. O sea, por la cocaína no hay tirados en la calle destrozados, por el fentanilo sí. Ustedes deberían dedicarse a controlar la droga que ustedes fabricaron y se inventaron, que fue el fentanilo. Y deberían regular el mercado de la hoja de coca, inclusive de la cocaína. Entonces, volviendo al tema de la paz, transformación territorial, economía, regulación, yo creo que el tema de la tierra y la reforma agraria ha avanzado en este gobierno muchísimo. Gracias, por supuesto, a ese primer punto del acuerdo que permitió crear todo un sistema para que eso ocurriera. Falta mucho, vamos en 600.000 hectáreas, son 3 millones, en fin, y el es ejercicio complejo. de la paz del sur, no lo dejo pasar, que ustedes están haciendo, es de lo que hay para mostrar, digamos. A mí me decía un delegado de los países observadores, me dijo, mire, yo sé que ha fracasado con el tal mordisco y el ELN y el Catatumbo, ha sido una tragedia y tal, pero en el sur de Nariño están pasando cosas que dan para el optimismo de poder avanzar en un proceso de paz allí, porque esos personajes realmente quieren dejar las armas. Y porque es una paz caminada que se va produciendo, por supuesto, gracias al acuerdo que ya se firmó, que es un marco lo suficientemente grande. Pero bueno, ahí nos falta un tema que es muy importante, y es que yo sí creo que se cometió un error y yo creo que hay que solucionarlo urgentemente, que es que no tenemos un marco jurídico para la paz. Claro. Entonces, ¿cuál es el plan de Roy Barreras si llega a la presidencia para tener un marco jurídico que nos permita hacer los planes que se vayan a hacer en cuanto a la paz? También lo dije en el primer año del gobierno Petro, siendo presidente del Congreso, Juan David. Y bueno, y lo había dicho hace 15 años y está escrito, es que hay que ser coherente en estas cosas. La coherencia no está por los sitios desde donde tú hablas, sino por los hechos que has construido. Cuando presenté el marco para la paz, dije, hay 3 caminos para quienes están en la ilegalidad. La justicia transicional para las insurgencias o guerrillas, los conflictos armados internos, que tienen un claro contenido político. Para los paramilitares, a los que yo nunca les concedí identidad política, otros sí, porque lo que llegaron fue a comprar la política, que es otra cosa. Pero para ellos construyeron justicia y paz en el gobierno Uribe. Y hay que acordarse que el acuerdo del Ralito, que era una hojita, proponía curules gratis, ¿no? Es decir, pero ese es un debate viejo. Justicia y paz. Y para el crimen común, para el narcotráfico, la justicia penal ordinaria, ese sigue siendo el camino correcto. El primer año del gobierno Petro les dije, no se puede ofrecer justicia transicional para los narcotraficantes. La línea, por supuesto, hay que conocerla bien, porque es fácil que el que no es experto se confunda, porque, por ejemplo, hay una diferencia entre el ELN y las bandas de Medellín, para poner 2 ejemplos, y no se puede aplicar el mismo método para eso. Hay una diferencia inclusive, fíjese, hoy, por supuesto, las torpezas y las crueldades no dan para pensarlo, pero devolvámonos a hace 3 años y medio. Una diferencia entre la Marquetalia y los señores de llamadas disidencias, porque los unos eran disidentes, los otros eran desertores. Digamos, técnicamente, los unos nunca firmaron el acuerdo, y los otros sí lo firmaron, pero el Estado falló, porque hizo el entrampamiento de Santrich y todo este rollo que ocurrió, y por supuesto eso significó que tuvieron que huir y cometieron el error trágico de volver a las armas. Pero son cosas distintas, que requieren tratamientos jurídicos distintos. Y sin ninguna duda hay que construir una ley nueva, una norma, desarrollando el marco para la paz que ya existe, que es constitucional, que facilite el sometimiento a la justicia. Y los sometimientos a la justicia tienen que contener beneficios, son odiosos para la opinión, pero tienen que tener la garantía al pueblo colombiano de que el señor que se va a beneficiar deja el crimen para siempre, deja de matar, deja de extorsionar, deja las armas, se reincorpora a la sociedad. Y el Estado tiene que ser capaz de hacer cumplir esos acuerdos. Yo hago acuerdos, es la razón por la que en general la gente me conoce, los cumplo y los hago cumplir. Y lo mismo con los grupos ilegales. ¿Y ya lo están preparando en la campaña esa propuesta jurídica? Le voy a contar otra infidencia de un momento que, digamos, fue
tenso, no fue Complejo. agradable. Yo fui a Tumaco hace poco, allí tuvimos una reunión espectacular de 20.000 personas y tal, gente con mucha ilusión de que el cambio avance y de que sea seguro. Y por la noche me dijeron, hay unos firmantes de paz que quieren hablar con usted. Yo siempre los atiendo. Hay gente que dejó las armas, ya apostó a la paz, los están matando. Hay que protegerlos, la CECIBI no volvió a funcionar, en fin. Pero esa reunión no era de firmantes de paz, sino era una reunión con un señor que yo he visto en La Habana hace mucho tiempo, luego se hizo disidente, que es Walter Mendoza. Entonces, cuando yo vi a Walter Mendoza, le dije, mira, yo no estoy autorizado por el gobierno para conversar, es ilegal. Pero además, no debo hacerlo porque yo soy un candidato presidencial. Mis reuniones en esta campaña son claramente proselitistas, invitando a todos a votar por mí. Y yo a ustedes no los puedo y ni los quiero invitar a votar por mí, porque si yo les debiera un solo voto, no tendría la independencia suficiente y la fortaleza y firmeza del Estado, inclusive para ser generosos en una ley de sometimiento. Él se molestó porque ni siquiera escucha. Le dije, porque yo no estoy autorizado para escuchar, para eso hay unas mesas de diálogo. Cuando yo gane la presidencia, nos sentamos a construir la solución jurídica. Y ese sometimiento a la justicia tiene que tener garantías para las familias colombianas. Primero para las familias colombianas. Y luego para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad. En todo, no solamente en eso, en la delincuencia común también. La policía colombiana captura 1.000 delincuentes diarios o personas que han cometido violaciones a la ley, raponeros, atracadores, asaltantes, violencia entre familias, 1.000. ¿Y sabe cuántos sueltan al otro día? 800, Juan David. Porque la ley está mal hecha, es más garantía para el delincuente que para las familias víctimas. Hay que hacer una reforma a la justicia. Pero, capítulo aparte del que usted menciona, sí, hay que hacer una nueva ley que permita el sometimiento a la justicia y la reincorporación a la sociedad de esas personas. No depende de esa ley depende que tenga éxito la reincorporación a la sociedad y la dejación de las armas y el crimen. Pero el Estado, lo que dijo usted antes, que es la transformación del territorio, no puede depender de los delincuentes. Es una obligación del Estado. En 2014, Juan Manuel Santos estaba amenazado por una ultraderecha muy parecida a la de hoy, que amenazaba su proceso y su conversación en La Habana. Y la izquierda del progresismo se sumó a ese proyecto para que pudiéramos seguir adelante el camino. Y en votó 2022, por Santos en Santos 2, claro. La izquierda votó por Santos y nos ayudó a salvar el proceso de paz. Y para Petro votó por vencer Santos. todas estas pugnacidades tan caras a quienes son asesores políticos, que dicen que si uno no tiene antagonistas y enemigos no puede crecer en notoriedad, yo quisiera hacer una reflexión un poco más compleja sobre lo que significó ese momento y lo que significó ese gobierno también para que pudiera llegar Gustavo Petro. Tú has tenido un protagonismo en los dos momentos. ¿Cómo hacemos para empezar a tener una conversación un poquito menos clasista, un poquito menos pugnaz, un poquito más cerebral y un poquito menos radical? Es más fácil hacerla menos pugnaz que menos clasista, porque yo he llegado a la conclusión de que algunas personas de las élites son congénitamente clasistas, casi que no tienen la culpa. Nacieron y ellos creen que nacieron como en la realeza. Como en la realeza británica del siglo XIX, de la reina Victoria. Entonces no comprenden que el ser humano que está enfrente es un ciudadano que tiene plenos derechos y que no tiene por qué tener esa brecha social enorme donde éste defiende unos privilegios y claro, vota por la derecha y vota por el centro democrático y todo lo que sea cambio y todo lo que sea paz lo rechaza brutalmente porque quiere defender sus privilegios que son odiosos, les sobra el dinero, tienen aviones privados, tienen yates, no saben qué hacer con el dinero mientras la gente tiene hambre. Por eso no solamente yo lamenté que se hundiera la reforma a la salud, sino la ley de financiamiento. O sea, por culpa de la polarización, hundieron una ley que era necesaria para pagar los subsidios a los abuelos, a los adultos mayores, para poder pagarle el salario a las madres comunitarias al fin, para pagarle a los auxiliares de policía, a los soldados, a los médicos internos. Cuando yo era médico interno, a mí no me pagaban ni horas extras ni nada. Ahora al fin se les está pagando. Le cuento una anécdota con Carolina Corcho, que
tuvimos contradicciones por el método en la reforma a la salud, a pesar de estar de acuerdo en toda la reforma, hicimos juntos la ley de médicos internos y residentes. Y solo en este gobierno se le empezó a pagar a los internos. Pero eso necesita plática y hundieron la ley de financiamiento. Y después la Corte hunde la emergencia. Entonces, si no recuperamos la economía, y yo insisto en eso, y no ponemos a producir lo que yo prefiero llamar un capitalismo progresista, y podemos tener todas las diferencias sobre los modelos económicos, pero yo tengo claro que no hay ninguna sociedad del mundo que no salga adelante sin la iniciativa privada. Un tendero es un empresario y cuida su tienda y quiere ganar más plática para poder pagarle a la hija su vestido de 15 años o para poder pagarle el colegio. Eso es natural y yo pienso que ese emprendimiento hay que acompañarlo. Es una visión más pragmática, si usted quiere, Juan David. Los subsidios a los jóvenes de la primera línea, por ejemplo, que mataron a tantos, que hirieron a otros, que los estigmatizaron. Claro que hay que darles la mano, pero yo prefiero que tengan un plantecito, un capital para empezar a trabajar. 200.000 jóvenes, con un capital de 20 millones inicial, son 4 billones de pesos, para que se conviertan en emprendedores, que el SENA se meta desde el bachillerato a enseñarles un arte y oficio, que cuando van a la universidad no basta la matrícula cero, gratuita, porque están desertando, porque después de 5 años de estudiar no consiguen empleo. Hay que articular de nuevo la palabra articular, gobernar las apuestas productivas, agroindustrial, turística, las apuestas de infraestructura, la recuperación de la vivienda, para que los muchachos lo que estudian les dé trabajo. Y una cosa en la que usted es experto y que yo he insistido sin mucho éxito, probablemente porque no es mi campo de experticia. La maldición del narcotráfico inauguró en Colombia una cultura de la muerte. Y yo he creído, cuando usted hizo ese ministerio, que lástima que no esté ahí, y debería volver, tiene que ser el que construya una cultura de la paz, una cultura de la vida. Pero eso debería cruzar todo el ejercicio del Estado. Porque si nosotros no apreciamos la vida, y si no enseñamos, si no bailamos la vida, si no cantamos la vida, si no pintamos la vida, entonces la vida se desprecia, se menosprecia. Si no cambiamos nuestros horizontes, y por eso quería terminar con esa pregunta. ¿Es posible cambiar la vida culturalmente de un país cuando sus máximos representantes no cambian sus propias formas de ser, no practican una paz cotidiana, no entienden que tenemos que empezar a hablar de ideas y proyectos de país y menos de personalismos, de costumbres, de morales, de ataques, de agresividad? Un país tan herido después de 80 años debería tener lecciones suficientes para entender que nosotros deberíamos empezar a encarnar algún tipo de ejemplo que le dé señales a la gente. Pero yo veo que en la política esto no termina de comprenderse. Sabe que ese es un debate interesante para terminar, que daría para otro programa. Usted dice dar ejemplo. Le voy a poner 2 caras de una moneda. Sobre el reciente discurso del presidente Petro, donde habló de sexo y Jesucristo y María Magdalena, y que él era inolvidable. En el San Juan de Dios. Y era inolvidable en la cama y un montón de cosas. Entonces, una cara de la moneda me lo dijo una señora en Bosa, petrista, en la Plaza Mercado. Me dijo, mire, yo voté por Petro, pero eso sí, yo hasta allá no. Porque es que eso sí es un mal ejemplo, como así que se ponía a hablarnos de cómo se revuelca en la cama, y eso me parece horrible, y de Dios, porque la señora es católica, este país es católico. Eso me parece muy, muy feo del presidente. Una cara de la moneda. Dar ejemplo. Para esa señora era mal ejemplo. La otra cara de la moneda. Me dice un campesino en Boyacá. Me dice, yo no sé por qué hacen tanto escándalo con el tema de Petro, si es que yo también cuando me tomo unos tragos salgo a chicanear, así somos los colombianos. A mí no me da pena contarle a los amigos si yo tengo novia o me fue mal o me pusieron los cuernos o me fui de parranda, así somos. Lo que hace Petro es auténtico, es como yo, es como un colombiano. Pero yo no me refiero a esa manera del ejemplo. Pero es el ejemplo de la...
Pero ese es un ejemplo experiencial. Yo lo que quiero llamar la atención es sobre un ejemplo en las formas de estar en el gobierno, de tratarnos los unos a los otros, de tramitar las discusiones con argumentos que le ayuden al ciudadano del común a entender. Estas son las dos ideas. Esta quiere privatizar, esta quiere fortalecer estas cosas. El diálogo. Exacto. Con David. ¿Por qué no hemos sido no graduar al otro de enemigo en la política? De antagonista sí, o de agonista, pero no de enemigo. Yo creo que en el fondo, por donde empezamos esta conversación, es que hay unos privilegios, una derecha retrógrada que además es violenta y represiva, que quiere hacer una guerra cultural, fíjese, es una guerra cultural, y que como es guerra y es cultural, entonces es agresiva y violenta. No son los argumentos, sino la imposición de un modelo conservadurista que viene desde el sur y desde el norte, ¿no? Como una ola. Y aquí el progresismo va a ser un muro que va a detener esa ola conservadurista porque vamos a ganar esas elecciones. Pero mi pregunta era sobre Santos y Petro. Quitemos a ese sector en el sentido de que ya entendemos que su batalla cultural extremada en los mileys del mundo. La pregunta sobre es porque no puede haber una conversación. A mí me parece una cosa muy tonta, para decirlo menos, usted que pregunta de Santos y Petro. Porque entre otras cosas tienen varias cosas en común. Es decir, ambos defienden la paz. Y ambos tienen el mismo enemigo feroz. Es decir, a estas alturas yo no sé, el expresidente Uribe, a quién odia más. Yo creo que odia más a Santos que a Petro, porque considera a Petro un contradictor, un enemigo, pero considera a Santos un traidor, porque él creía que Santos, digamos, iba a seguir con su política e iba a abandonar su propuesta de paz. Va a ser el halcón. Sí, final. Y resulta que lo que hizo, esa es otra historia para otro programa, pero yo era médico aún y no estaba en la política cuando me llamó Juan Manuel Santos a pedirme que le ayudara, porque habíamos hablado, por razones académicas, años atrás, precisamente de la regulación de las drogas y de la paz, y me dijo, ayúdeme a hacer eso, y él fundó ese partido de la U. Él me llamó, yo estaba en mi consultorio médico, me acuerdo, y me dijo, métase al Congreso, y yo no estaba en la política. Yo entré al Congreso atraído por esas dos promesas, paz y regulación de las drogas o legalización. Dije, este es el hombre. Y él estaba en ese partido, en la coalición de gobierno. Yo llegué a trabajar con Santos en esa coalición para lograr que Santos fuera presidente, no Uribito. Y trabajamos en eso que, con razón, porque es aburrido hablar de eso, a usted no le gusta, que es la mecánica, la estrategia. No, a mí me gusta. El quehacer político, que es un poco como, vuelvo a poner mi ejemplo del avión. Usted necesita un experto que repare el motor, que lo corrija si no se cae el avión, y usted no puede reparar el motor sin untarse de grasa. Entonces había que ir a garantizar que Santos fuera presidente, porque el candidato de Uribe era Uribito. Y lo logré, y lo logramos. Y Santos fue presidente y cumplió aquello que me había dicho 5 años atrás, voy a intentar la paz. Por esa razón cruzó la plaza de armas conmigo para firmar el marco para la paz, la ley de víctimas, la implementación del acuerdo. Por eso me mandó a La Habana. Teníamos clarísimo el compromiso con la paz y mi compromiso es la implementación de ese acuerdo de paz, que es una hoja de ruta. Profundización del cambio y cumplimiento del acuerdo de paz. Ahí hay un horizonte que creo que es y un país claro. unido, sin una fractura irremediable que haría inviable el cambio, porque la oposición feroz de un extremo haría imposible que, como ha pasado en estos 2 años y medio, a trancazos, no es a trancazos, vamos a unir el país para que el cambio sea ejecutado, eficaz, y realmente logremos lo que los colombianos quieren. El progresismo va a estar unido. Le debo ese mensaje hoy domingo, que es cuando sale este programa. No tenga ninguna duda a la derecha que no nos van a dividir. Vamos a estar unidos. La unidad es la victoria, como lo fue hace 5 años. Las fuerzas de centro, liberales, independientes, como las quieran llamar, que yo represento, y las izquierdas, que son muchas y que se han jugado la vida valientemente defendiendo derechos, esas dos corrientes poderosas unidas, vamos a ganar la elección presidencial. Eso, Roy, téngalo claro. Mil gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Y a ustedes, por supuesto, gracias. La paz quizás no es la paz total, no es la paz armada, es la paz cotidiana, es la paz que podemos practicar los unos con las otras. Venga, y más en un escenario electoral. Juan David, una anécdota de ñapa, porque si no lo digo hoy, nadie lo va a saber.
esta semana que viene, Penguin Random House publica una novela, mi segunda novela, esa es otra vida que yo tengo. El título de la novela me lo sugirió en una calle de Londres este joven y se llama Te llamaré Kennedy. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Gracias, no queremos tener la razón, queremos llenarnos de razones. Chao, chao.